Germánico Zambrano, pues un reconocidísimo psiquiatra de nuestro país. Gracias, doctor Zambrano, por estar con nosotros. Decía en la nota de nuestro compañero Merlo, una de las jóvenes que era entrevistada, decía, efectivamente todos tenemos problemas, todos hemos sentido tristeza, todos hemos pasado momentos de mucha angustia, pero ¿en qué momento hay ese salto a tomar una decisión tan fuerte como esta? Buenos días, es uno de los temas tal vez más duros que tienen que enfrentar las familias y también los terapeutas. O sea, que un paciente, que un familiar se te suicide es una cuestión desgarradora, ¿no? Porque tú puedes entender la muerte accidental, enfermedad, etcétera, pero esta que voluntariamente una persona escoja, decida morir electivamente, ¿no? Entonces viene el dilema, algo escuchaba antes, valentía o cobardía. No podemos saber realmente cuál es el contexto, las circunstancias, pero ni valentía ni cobardía. Son circunstancias tan especiales. Lo más común suele ser en este tipo de jóvenes las depresiones. O sea, los problemas a nivel psicológicos que tienen una magnitud muy intensa, como las depresiones mayores que llamamos, también los casos de personas bipolares, cuando también han combinado con cuestiones de alcohol o de drogas, eso facilita. O sea, si ha habido ya una serie de problemas individuales, de la adaptación por la edad, de las crisis que tienen los jóvenes a esta edad, de ser aceptado por el grupo, de ser hostigados, ahora que hay esto de las redes sociales y el bullying, o sea, tienen demasiados elementos que pueden resultarles hostiles, querer ser aceptados en estos círculos sociales a veces muy estrictos y muy competitivos. Todo eso puede llevar a que las personas, los jóvenes y también los adultos, se les complique bastante la vida. Doctor, una consulta. Conversábamos un poco y digo, el peor enemigo de una persona que tiene problemas, ya sea de depresión, se refugia en el alcohol, en las drogas, es el silencio. Y a veces ni los familiares mismos sabemos qué le está pasando a esa persona, porque esas personas son súper calladas, súper herméticas, se guardan los problemas solamente para ella. ¿Cómo identificar una persona con problemas en casa? Sí, yo creo que eso es lo que más les interesa a las personas asustadas por este tema. O sea, ¿cómo detecto si mi hijo o si mi hija pueden correr ese riesgo, ya está metido? Bueno, hay ciertos indicios, no son del 100% seguros, pero si un chico de forma súbita o chica cambia su comportamiento, que era extrovertido, muy armiguero, y ahora no quiere hablar, no quiere recibir ni a sus mejores amigos, es una señal muy grave. ¿De cuándo acá? O sea, no había un problema grave, no es que se peleó con la enamorada, no es una cuestión así, sino que de forma inexplicable, algo muy súbito, o se ponen sumamente agresivos. Un chico decía pasivo, tranquilo, que jamás ni le contestaba a los padres, ahora se enfrenta a los papás, a los profesores, una irritabilidad que no la lidia nadie, o claramente deprimido y triste, o tirado al abandono. Esos chicos que ya no se arreglan, ya no quieren salir, chicas incluso que han sido vanidosas, que les gustaban los bailes, ya no les interesa. O sea, nada de las cosas que les alegraba antes ya no les divierte. Y más aún, o peor signo es cuando empiezan a hablar de forma vaga, que preferirían estar muertos, que la vida no vale la pena, que cómo será el más allá, o cuando empiezan, son mensajes que claro, deberían ser una indicios, alerta o para cuando la empiezan familia a postear en sus redes sociales cosas medias trágicas, cosas negativas, feas. Todo eso, le digo, nos va dando un indicio que el joven está cayendo en una cuestión mucho más grave, y peor aún si empieza como a despedirse sin tener a dónde irse. Dice, cuidaránme al perrito, cuidaránme a mi mascota, empieza a regalar las prendas más queridas, la chompa que tanto le gustaba, se la regala al primo. Son pequeñas grandes señales que nos ponen una alerta, empiezan ¿verdad? a hacer una especie como de herencia, a dejar las cosas para las demás personas. ¿Cuál sería la forma correcta de hablar de una persona que se encuentra en depresión? Porque yo he leído que a veces, si tú le dices, ay, tienes muchas razones para estar feliz, puedes incluso ponerle presión a esa persona y se siente aún peor de lo que las personas que no conocen de la problemática tan grave que es la depresión, especialmente esas depresiones ya de origen, llamamos endógeno, biológico, que no dependen de un factor, es porque le decía, se me murió la mascotita, se murió mi abuelito, no una reacción de duelo comprensible, sino es una tristeza muy profunda que la persona la ve como algo raro. No es que hoy día estoy medio desanimado, no, acá es una tristeza profunda que nada no lo alegra, nada no lo motiva. Y en esos momentos que te digan, pon de tu parte, yo he pasado por problemas peores. O sea, es como que tú eres un cobarde, eres un flojo, ¿no? No sabes enfrentar, entonces lo estás hundiendo más. Así es, está hundiendo más. Entonces, ¿cuál sería la forma correcta de acompañar a una persona que nos da esta señal? Escucharlo y saber qué nomás lo que le está pasando, e irle dando
indicios de que tiene su apoyo, que pueden hacer todo lo posible y que si no es suficiente con lo que está haciendo la familia, van a leer, van a entender o buscar ayuda profesional para sacarlos. Y ya con estas pautas o medidas de facilitar las cosas, de dialogar y conversar, usted nota que su hijo o su hija sigue en ese mundo y sigue así tan estancada, también pendiente de que a veces sí dejan notitas, que accidentalmente las dejan como a la vista o en su agenda y empiezan a escribir estas ideas de que preferirían morir o que se van, lo que ellos relatan en su o mente, que se ¿no? van a suicidar. Doctor, qué situación tan compleja y tan difícil también para la familia encontrar y tener las palabras justas y necesarias para decir, ¿no? Porque bien lo decía Michela, uno a veces hasta por poder ayudar dice, no, pero tienes tantas cosas buenas, mejora en esto, y a veces somos hasta juzgadores y terminamos hasta complicando mucho más la situación. ¿Cuándo ya encontrar el momento exacto para buscar ayuda también profesional? Es una situación compleja porque dice, tu papá puede estar complicado, o una hija, o un familiar cercano, Bueno, no está mire, con un poco de impotencia sin saber qué hacer. Claro, porque no solo son estos factores que hemos mencionado, también tome en cuenta que las personas, los padres, los adultos y los demás, en cualquier momento nos deprimimos. No hablemos que solo los jóvenes. Otra etapa en que se suicidan en mayor cantidad, incluso que los jóvenes, son la gente mayor de 55 años. Entonces es otro grupo que no podemos descuidarlo, y con el estrés, pérdida de trabajo. Y son otras realidades que pérdida se de ven trabajo, fuera, la emociones. pandemia, la jubilación, Ya no o sea, les otros factores. Ya no son productivos como antes. El divorcio, la separación pueden ser Doctor, muy, por ejemplo, agravantes. si alguien está pasando por una depresión, ustedes como ayuda profesional, ¿cuál es el primer paso que ustedes, una conversación con ellos, ya que ustedes tienen las palabras adecuadas y saben Claro, cómo, ayudar para que cómo la llegar persona a tome ellos? conciencia, o sea, que entienda, que sepa que no es algo tan raro, porque pasa, doctor, yo soy el único, soy un cobarde, soy un flojo, yo voy a ser el único, usted se va a asustar si es que me escucha. No, más bien que sepan que es algo muy común, que muchas personas, hay páginas que ellos pueden ingresar, una serie de artistas famosos, Así usted es. los ve súper sonrientes, que son los payasos del mundo, terminan hasta suicidándose. Y eso lo comentábamos nosotros cuando sacamos la historia de la ex reina de Estados Claro que sí. Unidos, que aparentemente tenía una vida exitosa perfecto. y nadie sabía lo que estaba detrás, que el rostro de la depresión no es solamente de una persona abatida. También tuvimos un testimonio que nos decía que ella lo que quería era el amor de su familia. ¿Se acuerdan a María que estuvo aquí? Nos gustaría para cerrar un poco este importante tema, doctor, que usted nos dé un mensaje a todas las familias que nos ven y generar también un poco de esperanza diciendo que esto se podría prevenir si lo sabemos identificar. Yo creo que las familias son el mejor puente Mejor de medicina. salvación para este grupo de personas que tienen esta dolencia, siendo más empáticos, o sea, ponerse en el lugar de ellos, saber lo duro que es para estas personas, que no es de cobardes, de flojos que quieren abandonar el mundo, sino que es tanto el sufrimiento y el dolor, y por eso también es muy común, y los demás nos choca los que se cortan. ¿Cómo puedes algo que es tan doloroso cortarte, no? Absurdo, todo el mundo rechaza. Bueno, la gente dice que es tanto el dolor afectivo, mental, espiritual, que prefieren el no corte físico para no sentir el dolor, o sea, para darnos una idea de la magnitud del dolor. Entonces, ser comprensivos con ese dolor y tratar de ayudarlos a tiempo. O sea, cuando usted vea estos indicios que su hijo o su hija o un familiar está pasando por esa situación, no lo tiente, porque dice, no, el que tanto amenaza de suicidarse no lo va a hacer, suicídate, ya me tienes cansado. Son unos errores que usted no debe cometer. Basta que lo diga, y peor aún, si alguna vez lo ha intentado, hay alto riesgo de que pueda cometer el suicidio. Entonces usted a tiempo, no esperar a que se agrave, sino oportunamente buscar la ayuda profesional. Si usted nota que ya con el diálogo familiar, con el apoyo a veces espiritual, pastoral, no logra superar y la persona sigue avanzando en ese estado, tiene que buscar la ayuda profesional, porque la ciencia moderna, tanto las técnicas de la psicoterapia, con los psicólogos, como también los medicamentos, ayudan mucho. Y con una advertencia, eso sí, que en la primera fase, en los adolescentes, el mismo medicamento te puede dar una energía adicional y te puede aumentar el riesgo de suicidio. Eso no contraindica el medicamento, sino que tenemos que usarlos con mucha precaución. Doctor Germánico Zambrano ha estado hoy aquí en nuestro programa. Muchísimas gracias por su presencia y por toda esa guía que nos ha dado, que esperemos que sean de utilidad para todas las familias que nos ven.
Y sobre todo, como dice el doctor, buscar la ayuda profesional a tiempo para que podamos evitarlo. Pero otro de los temas el cual vamos a tratar hoy es cómo identificar las estafas por seducción que pueden ocasionarse en redes sociales, pueden ocasionarse en el día a día. Mucho se conversa sobre este tema y hoy lo trataremos también con profesionales. La estafa y la seducción. Cómo reconocer a un estafador o a un acosador en redes sociales. Y ojo, no solo en personas infantes o adolescentes, sino también en mayores. Importante identificar a tiempo, compañeros. Atención a eso, importante ahí para hablarlo. Y una de las cosas también hermosas que vamos a hablar hoy es de Creo en mí, nuestro segmento maravilloso que cuenta la historia de Paula Arteaga. Un gran deportista que sufrió